¿Qué tal, gente de la nueva generación? En este video les voy a enseñar cómo desarmar un tablero como tal. Va a ser casi exactamente lo mismo para todos, o sea, en realidad no es en sí muy complicado desarmarlos. Nada más sí hay que tener cuidado con las agujas para quitar ciertas piezas, pero básicamente va a ser lo mismo para todos. Todos vienen con una tapa adelante, una tapa atrás, tornillos, quitas las agujas y listo. Es todo lo que hay que hacer. Entonces esta guía te va a servir para todos ellos. Vamos allá. Vamos a iniciar con esto. La mayoría de los tableros tienen un acrílico que se quita aparte. Este regularmente lo quitamos hasta el último para proteger esta parte de las agujas, porque para quitar la parte de atrás pues sí vamos a tener que recargarlo en la parte de abajo. Hay algunos que traen tornillos desde antes, hay algunos que no, solamente traen grapas, como en este caso. Entonces fíjate si el tuyo tiene tornillos. Si no tiene tornillos, nada más vas a zafar las grapitas. Las vas a encontrar alrededor. Vean, aquí están estas, de aquí, y aquí están estas. Entonces vamos a quitar primero la tapa de atrás. Vamos a ir quitándolas poco a poco, con calma, no le den muy fuerte, porque eso sí, luego los que desarman los tableros les dan como sus patas y las rompen. Entonces sí tengan mucho cuidado con ello. Nada más vamos a ir desarmándolo. Aquí como va saliendo, tienen las mismas patitas abajo. De esta forma, ok. Y me falta una aquí, se me estaba pasando esta. Con esa va a salir esta tapita. Les digo, siempre va a salir una así en la parte de atrás. A veces trae tornillos y grapas, o a veces nada más trae puras grapas. Una vez que hayan quitado la tapita, esta no la van a poder quitar porque siempre está agarrada por las agujas, por estas. Entonces ahora sí vamos a quitar el acrílico de adelante. Eso vamos a quitar nada más igual las grapitas, que va a ser pues básicamente lo mismo. Creo que lo voy a quitar hasta con la mano aquí. Así, vean. Uy, ¿ya salió esto? Uy, miren, me estaba equivocando. En este caso no, sale así todo completo. Estos, los de Chevrolet, son bien sencillos. En algunos otros, hagan de cuenta que el acrílico va entre medio de las agujas, pero pues en este caso no, salió así solo. Disculpen ahí el pequeño error, pero vean, solamente trae la tapa de adelante y la tapa de atrás, nada más. Les digo, es muy fácil. Ahora, muchos se complican en la cuestión de las agujas. En cuestión de las agujas, pueden hacerlo con un desarmador plano. En este caso yo utilizo estas que son botagrapas para quitarlos. Incluso hay algunos desarmadores que son aún más pequeñitos para poder quitar específicamente estas. Entonces el empuje lo van a hacer hacia afuera, pero lo van a hacer congruente. Es decir, digamos que tienen que meter el desarmador así y empujarlo íntegramente hacia arriba. No lo hagan, digamos que primero de esta parte y después de esta parte. No, tiene que ser todo junto. O con dos desarmadores ir palanqueándole poco a poquito hacia arriba. Hay algunos que si no los han desarmado nunca, si vienen muy atoradas las agujas. Pero vean, aquí yo voy a meter el desarmador. A ver, si quieren voy a acercar un poquito esto para que lo puedan ver mejor. Miren, voy a meter el desarmador aquí, ahí, y voy a empujar hacia arriba. Va a tronar un poquito. Vean, tiene que salir así. Eso sí me costó un poquito de trabajo. Vean, tiene que salir de esta forma íntegra, así. Tengan mucho cuidado. De hecho, yo lo he recomendado en algunos videos que también hago para desarmar otras cosas. Es que le tomen fotos al tablero, porque deben de recordar la posición en la que están las agujas. O también para que le recuerden al cliente de que, ¿sabes qué? Mira, estas desde antes pues no están en la basecita, están un poquito más abajo. Hay algunos tableros que cuando abres el switch la hoja sube un poquitito. Entonces son cosas que debes de tomar en cuenta. Vamos a quitar ahora esta, que de hecho para esto no sé si este video lo voy a subir después o antes de que no funciona el de la gasolina. ¿Ve?
quitamos al este. Vamos a quitar ahora este. En algunas partes vas a ver que esto está hueco. Ve, aquí está hueco. Entonces debes de apoyar el desarmador en una parte que no esté hueca, ¿no? Valga la redundancia. Vamos a ver si este no me cuesta mucho trabajo. Ve, de esta forma tenemos dos. Y vamos a quitar el último. Está muy pegado. De esta forma, ok. Ya cuando lo vayas a poner, vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a ir, digamos que presentándolo. Vas a meter el pinino ahí. Ay. No, ahí no. Ahí no. Ay. Lo vas a presentar más o menos por ahí va a quedar. Y ya ahí lo presionas. No lo vayas a meter tanto tampoco. O sea, tampoco debe de topar con esta parte. Ahí le vas a ir midiendo más o menos que quede casi pegado, pero no full. También si quieren, esta nada más viene como que pegada. No, esta pueden quitarla, digamos que nada más jalándola hacia arriba, también con cuidado. En la mayoría de los casos no viene pegada, o a veces pareciera por el calor. Pero vamos a quitarla. Toda completa. Esto siempre les digo, deben de hacerlo con mucho cuidado. Poco a poco que se vaya despegando, poco a poco. Ahí está, totalmente quitada, vean, nada más viene así. Ahí está. Ya de aquí sí va a ir dependiendo de, en algunos casos, como yo les decía, quitando los foquitos va a salir esta base. En este caso no, deberíamos de desoldar el display para poder quitar esta base hacia atrás. Pero digamos que prácticamente una vez que lo hayan desarmado así, ya van a poder ver pues todo el tablero en sí por dentro. Si hay alguna otra pieza que quieran quitar, como yo les decía, si es que quisiéramos voltear esta, sí literalmente tendríamos que desoldar este display para poder quitarlo. En su mayoría no es así, nada más en algunos casos raros como este, pero bueno, más o menos para que se den una idea cómo quitarlo. Así es que pues espero en esta ocasión haberlos ayudado. Ya saben, como siempre, cualquier duda, pregunta, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.